Estas son las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática. No son las únicas, hay muchas más. Estas son las más frecuentes que se van a ver el día de hoy. Algo de epidemiología: es la quinta causa de muerte en Estados Unidos, y en el mundo también es una causa importante de muerte. En el Perú también es considerada, al igual que en Estados Unidos, en quinto lugar como causa de muerte. Y aproximadamente entre los 20 y 60 años de edad, ¿no? Para que tengan más o menos en consideración que es una causa importante de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser frecuente las complicaciones en los hospitales, ¿no? Los que están así internados, los que han estado en los hospitales, se han dado cuenta de que es común encontrar pacientes con patologías de este tipo, crónicas. ¿Cuáles son sus causas más frecuentes? Como ya sabrán, a la cabeza es el alcoholismo crónico, ¿no? El alcoholismo crónico es la causa más frecuente de cirrosis hepática, son estadísticas de acá, en el Revaliati, seguido de hepatitis B y C. Después podríamos tener a las autoinmunes y después otras causas más raras, ¿no? Cirrosis filial primaria, colangitis esclerosante, etc. A la cabeza, alcoholismo, hepatitis B, C. Entonces son antecedentes que hay que tener en cuenta en los pacientes y preguntar también. Pero algo interesante, porque esta estadística es del año, me parece que es del año 2000 y tantos, ¿ya? Porque ya desde el año 2010 para adelante, otra causa importante de cirrosis hepática tiene que ver la relacionada a diabetes mellitus y obesidad, hígado graso. Y lo que se ha visto ahora es que en varios pacientes se superponen las causas, es decir, hay grupos de pacientes con causas superpuestas, ¿no? Que pueden ser obesos, diabéticos con hígado graso y también tienen hepatitis o antecedente de alcoholismo también. O sea, a veces un único factor no vamos a encontrar, no son factores superpuestos en los pacientes. Tener eso en consideración. Porque incido mucho en lo que son los antecedentes. Porque a veces la clínica no es tan florida en los pacientes. Ya no esperes ver al paciente con telangiectasias, con ascitis severa, edemas severos, no. Sino a veces viene simplemente con hemorragia digestiva, un tinte algo ictérico por ahí, leves edemas. Entonces los antecedentes van a reforzar la idea que en este enfermo. Las complicaciones. Miren, hemorragia viral, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, cefalopatía hepática, cáncer de hígado también es una complicación crónica. Acuérdense que cualquier causa de cirrosis hepática, sea alcohol, sea hepatitis, sea enfermedad de Wilson, hemocromatosis, la que sea, me lleva a NM hepático a la larga, en menor o mayor grado dependiendo de la causa. Hepatorenal, hepatopulmonar, gasopatía portal, hidrotórax, cardiopatía cirrótica, son varias complicaciones que presenta el paciente cirrótico. Pero obviamente no todas son frecuentes, ¿no? Seguramente algunos ni siquiera han escuchado este último término, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el manejo de las complicaciones más frecuentes. ¿Y cuáles son esas más frecuentes? Mira, otra vez, estadísticas. ¿Por qué se hospitalizan los pacientes? La mayoría se hospitaliza de pacientes cirróticos por HDA varicela, la mayoría. Seguido de infecciones sobreagregadas, pueden ser, no solamente PDE, neumonía, infección urinaria, etc. Cefalopatía hepática, ascitis, o sea, entre HDA, cefalopatía hepática, ascitis están las complicaciones más frecuentes. O sea, es algo que tienen que saber sí o sí, porque les va a ir así pacientes. ¿Ya? Entonces, repito, acá el tema es manejo de complicaciones, porque la cirrosis hepática no tiene cura. Entonces, ¿qué hace con un paciente cirrótico? Elimina los factores desencadenantes de riesgo, que no tome alcohol. Uno. Luego, manejas las complicaciones para que el paciente se alargue la sobrevida lo más que se puede y llegue a un manejo definitivo, al trasplante hepático. En nuestro medio, el trasplante hepático no siempre es posible. En el Seguro Social se puede hacer, por ahí algún privado quizás. Entonces, muchas veces lo que hacemos es alargar la vida del paciente lo más que se pueda, hasta donde se pueda, manejando las complicaciones. No se puede dar un manejo curativo de esto.
sino controlar las complicaciones para que el paciente vaya a algo definitivo, a trasplante hepático. Algo del diagnóstico. El diagnóstico definitivo todo el mundo sabe que es anatomopatológico, ¿no? Nódulos de regeneración, con fibrosis, etc. Pero ahora, siempre es necesaria la biopsia hepática. Siempre va a ser necesaria la biopsia hepática para el diagnóstico definitivo. Pueden ponerme en el chat alguna respuesta. ¿O en qué casos pedirían biopsia hepática? ¿En todo cirrótico se pide biopsia hepática? ¿Alguna idea? Pueden escribir en el chat si gustan. ¿Cuándo pediríamos biopsia hepática a un paciente con cirrosis para el diagnóstico? ¿Siempre? No, no. Cuando hay duda de la causa. Muy bien, Dayana. Cuando tienes duda de la causa, duda etiológica. Tienes un paciente alcohólico, que es un paciente con hepatitis viral, ya no le pides biopsia hepática. Pero si es un paciente joven, que hace un mes ha presentado clínica de insuficiencia hepática, no tiene hepatitis B, C, no toma alcohol, entonces probablemente sea una causa que no conocemos, que no está clara y que podría manejarse quizás. Si es una hepatitis autoinmune, quizá el manejo haga que no llegue a un estadio final de fibrosis y cirrosis hepática. Tener en cuenta eso, o sea, solamente duda de diagnóstico. Entonces nos valemos de hallazgos de laboratorio, hallazgos radiológicos y clínicos también. Otra manera de hacer el diagnóstico es visualización directa. En casos, por ejemplo, una cirugía por otra causa, el paciente viene por colecistitis, su colelab le hacen, su laparoscópica, y el cirujano se da cuenta que tiene un hígado cirrótico. Ya está suficiente, ¿no? Marcas fibrosis que también pueden haber, y hay algunos indicadores precoces de diagnóstico. ¿Ya? Hay score, como el que se menciona acá, que es uno de los tantos que existe, ¿no? Solamente lo pongo como una referencia nomás, pero estos, digamos que son indicativos y me refuerzan el hecho que el paciente pueda tener cirrosis hepática. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene ascitis, pero no tiene mayores enzimas hepáticos, solamente ascitis, o sea, solo ascitis, y pensar que es cirrótico, no creo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la presencia de algunos hallazgos como telangiectasias, una plaquetopenia, por ejemplo, me van a reforzar esa posibilidad, ¿no? Este score de Bonaccini no es el único, ojo, ¿eh? Este score sobre todo fue hecho ¿para qué? Para predecir que pacientes con hepatitis iban a hacer cirrosis hepática. Pero también se extrapola para ver en un paciente con cierta clínica qué posibilidad que tenga cirrosis hepática. Pero no es el único score, ojo, hay varios scores. Se los he puesto solamente como un ejemplo. Que hay indicadores clínicos de probabilidad que un paciente con cierta clínica tenga cirrosis hepática, que nos ayudan en la clínica. Entonces, en un paciente con sospecha de cirrosis, ¿qué es lo que van a buscar siempre? Plaquetopenia. Busquen plaquetopenia. Un paciente con ascitis sin mayor clínica, una plaquetopenia me refuerza mucho el diagnóstico. Hay una posibilidad hasta 6 veces que eso sea. También ustedes recordarán los scores, ¿no? Score de Child-Pugh, y también tenemos lo que es el score de MELT. El score de Child-Pugh fue inventado como riesgo quirúrgico para ver la mortalidad después de una cirugía de hipertensión portal. Antes la hipertensión portal se operaba, con alta mortalidad, pero se operaba. Entonces, este score Child fue para riesgo quirúrgico. Sin embargo, ahora se usa para severidad. Tiene algunas variables, ¿no? Encefalopatía, citis, bilirrubina, entre otras, que por puntajes me dicen, ¿no? La sobrevida al año y a los 2 años. Fíjense, un Child-C sobrevida a los 2 años de 38%, al año de 45%. O sea, un Child-C al año la mitad se muere, más o menos, ¿no? Para que tengan eso en consideración. También tenemos lo que es el score de MELT. El score de MELT también es un score que se usa para severidad, para ver qué tan severa es la cirrosis hepática, pero no fue inventado para eso. Fue inventado para valorar otros procedimientos que vamos a ver más adelante. Entonces son dos scores, MELT y Child, que no fueron inventados en sí para ver severidad, como riesgos quirúrgicos, ¿ah? Para ver que también o tan mal y podía ir un paciente sometido a algún procedimiento o a alguna cirugía. Que los conozcan simplemente. Ahora sí, vamos a ver luego la introducción un poco de cirrosis. Caso 1, dice Juan de 50 años, llevado a consultorio por distensión abdominal progresiva y aumento de volumen de miembros inferiores. Refiere antecedente de alcoholismo.
160 de presión, ictérico, edematoso, signos de ascitis, ¿no? 12 de hemoglobina, plaquetas disminuidas. Nunca se busquen ese valor porque asocia mucho con cirrosis hepática. Alteraciones en la coagulación también. Se realiza endoscopía discursiva alta observándose varices esofágicas grado 2. Ojo que es un paciente que tiene clínica de insuficiencia hepática crónica, ictérico, edematoso, con ascitis. En ningún momento te refieren que ha tenido hematemesis. Sin embargo, en la endoscopía le han encontrado varices esofágicas, o sea, tiene varices, pero aparentemente sin antecedentes de sangrado. Tiene hemoglobina en 12, lo cual me refuerza eso, ¿no? O sea, quizás tenga sus varices, pero no han sangrado, ¿no? Si hubieran sangrado, pues estaría con anemia. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica del paciente? Es una cirrosis hepática, ¿no es cierto? Ya ustedes le ponen chai tantos, mel tantos, etiología, le pueden poner alcohólica, y una vez que han puesto el diagnóstico de cirrosis hepática, chai tantos, etiología tal, ponen las complicaciones, complicada ¿con qué está complicada? Con ascitis y edemas, y complicada acá también con varices esofágicas. Acuérdense las complicaciones que se mencionan. Muy bien. Aparte del manejo de ascitis y edemas con diuréticos, seguramente que vamos a ver después, ¿cuál será la conducta terapéutica con respecto a las varices esofágicas en este paciente? Ojo, es un paciente, el contexto de este caso es un paciente con varices sin antecedentes de sangrado. ¿Ya? Cuando tenga manejo de varices esofágicas, son tres escenarios. Un paciente que aún no sangró, un paciente que está sangrando y un paciente que ya sangró. Estamos ante un paciente que aparentemente no ha sangrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Evitar que suceda. Dar medidas que eviten que las varices esofágicas de este paciente se rompan y sangre por primera vez. Una profilaxis, una primaria. ¿Qué significa eso? Evitar que la complicación suceda. ¿Ya? ¿Qué alternativas tenemos para manejo de profilaxis de ese tipo primaria en varices esofágicas? O que son pacientes con varices que aún no han sangrado. Quiero evitar que sangre. Mis alternativas son los beta-bloqueadores no selectivos o el manejo endoscópico. ¿Cuál es de elección? De elección van a ser los beta-bloqueadores no selectivos, el manejo farmacológico. ¿Ya? Farmacológico. Propanolol, el carvedilol, entre otros. La dosis máxima, miren cuánto es de este fármaco, bastante alta, ¿no? Usualmente, acá te ponen en la guía, ¿no? De 40, 2 veces al día, cada 12 horas. Usualmente empezamos en los hospitales con la mitad, 20 miligramos cada 12 horas, usualmente. Ya. En terapéutica yo les he dicho desde un inicio, me interesa mucho saber que sepan la indicación del fármaco, que sepan por cuánto tiempo se va a dejar, pero que también van a monitorizarlo. O sea, yo dejo una metformina para que mi glicosilada sea menos de 7 en 90 días, en 3 meses. Yo voy a dejar acá los beta bloqueadores, ¿para qué? ¿Para qué los voy a dejar? ¿Cuál es mi objetivo terapéutico en sí? ¿Para qué les dejo esos beta bloqueadores? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál es el objetivo de dejar estos fármacos como profilaxis primaria? O sea, varias esofágicas que aún no han sangrado, voy a evitar que sangren con beta bloqueadores. ¿Qué hacen estos fármacos que evitan que sangre la varice? ¿Qué es lo que hacen? Finalmente, a ver, respondan. Si alguien tiene una idea, disminuyen el flujo sanguíneo portal, o sea, disminuyen la presión portal, ¿ya? Producen vasoconstricción esplácnica, disminuyen el flujo sanguíneo portal y me bajan esa presión portal. El problema es que yo no puedo medir la presión portal, así nomás. Entonces, ¿cómo infiero, cómo supongo, cómo yo veo, creo que está haciendo ese efecto? Con la frecuencia cardíaca. Yo voy a buscar un objetivo de frecuencia cardíaca de 50 a 55. O sea, empiezo con 20 miligramos cada 12 horas. Si al día siguiente, a los 2 días, la frecuencia cardíaca está en 70, le aumento la dosis, 40 cada 12. 48 horas, 72 horas, sigue por ahí mi frecuencia cardíaca, le aumento la dosis y la dosis máxima es a 320 miligramos.
Ojo que acá el beta bloqueador tiene que ser no selectivo para que me produzca vasoconstricción esplácnica. No solamente efecto cardíaco, sino también efecto periférico. Ahora, en pacientes que no puedo dar beta bloqueadores, ¿qué voy a usar? Manejo endoscópico, endoligadura de varices. O sea, profilaxis primaria de elección beta bloqueadores, manejo vía oral, modulando frecuencia cardíaca. Si no puedo usar beta bloqueadores, manejo endoscópico. La pregunta es, ¿en qué pacientes, por ejemplo, no podría usar beta bloqueadores? ¿En qué pacientes estarían contraindicados los beta bloqueadores? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pacientes no daría beta block si me iría con manejo endoscópico? Ya, muy bien, asma, ya, eso es lo que todo el mundo sabe. ¿Qué más? Asma, ¿qué más? Diabetes mellitus beta bloqueadores están indicados, ¿ah? ¿En qué más? ¿Mm? En los mismos cirróticos, por ejemplo, claro, en bloqueos cardíacos podría ser, en bradiarritmias, por ejemplo, también podría ser, pero en el mismo paciente cirrótico también estarían contraindicados si, por ejemplo, tuviera una peritonitis bacteriana espontánea, es contraindicación de beta bloqueadores. Igual, los beta bloqueadores, si el paciente tiene una presión sistólica menor de 100, también están contraindicados en cirróticos, o sea, cirróticos con PBE o sistólica menor a 100, no beta bloqueadores, aumentan la mortalidad. Falla cardíaca muy descompensada, sí, épocas más también. La cosa es que en los que no se puede usar, endoligadura. O sea, escenario 1, evitar que el cuadro suceda, beta bloqueador. Bien. Ahora, ¿en quiénes voy a indicar esta profilaxis primaria? En todo paciente con varices. ¿Se indicará profilaxis aún sin desarrollo de varices? Esta última pregunta, la respuesta es no. ¿Ya? O sea, no es que tengas un cirrótico y le doy beta bloqueadores, ¿sabes qué te voy a dar para evitar que hagas varices? Eso no se puede hacer, no existe eso ya, está mal. Solamente se indican beta bloqueadores como profilaxis primaria en varices grado 2 o grado 3. O grado 1, o sea, leves elevaciones en la mucosa del esófago con signos rojos. Mete el tubo, el endoscopista, mete el endoscopio y ve, mira, vas a ver acá sobre la superficie de la varice estos puntos rojos. Estos signos rojos en la superficie de las varices me indican alto riesgo de sangrado. O sea, grado 1 con signos rojos o grado 2 o grado 3. Grado 2 es cuando las varices me ocluyen un tercio de la luz. Grado 3, más de un tercio de la luz. Grado 1, leves elevaciones en la mucosa y algunas con signos rojos. Es decir, varices grado 1, uno solamente, sin signos rojos, no está indicada la profilaxis. No. Y menos aún está indicada en pacientes que no tienen varices. O sea, en tu cirrótico que viene por agentes edema, si no le has hecho endoscopía, no indiques beta bloqueadores así por así nomás. A veces como parte ¿no? El RP me indica, ¿no? Diuréticos y también beta bloqueadores para evitar. No, solamente si es que tiene varices, 2 o 3 o 1 con signos rojos, para que tengan eso en consideración. Hablo de profilaxis primaria. Repito, un paciente cirrótico con varices que aún no han sangrado. Ya. Hipertensión portal. La presión portal se mide con la gradiente de presión venosa hepática, cuyo valor normal es menor de 5 milímetros de mercurio. Alguien me dice cómo es que yo puedo medir la gradiente de presión venosa hepática. ¿Cómo yo mido la gradiente de presión venosa hepática? Cateterismo cardíaco derecho. O sea, meto un catéter por la yugular, aurícula derecha, ventrículo derecho, perdón, aurículas, a la vena cava inferior, venas suprahepáticas y ahí mido la gradiente de presión venosa hepática. ¿Ya? Con un catéter que lo meto por la yugular, llego a la vena cava superior, aurícula, vena cava inferior, a las suprahepáticas y ahí recién mido la gradiente de presión venosa hepática. Un cateterismo. O sea, un método recontrainvasivo que nadie hace. Nadie hace eso. ¿Ya? Pero es el gol estándar para medir presión portal.
Como nadie hace eso, una forma de inferir es, acuérdense, el control es con frecuencia cardíaca cuando hay beta bloqueadores. Otra forma de inferir la presión portal, ¿cuál podría ser? ¿Con qué otro método diagnóstico yo infiero que tengo no hipertensión portal? Yo puedo suponer, aparte del caracterismo que nadie hace. ¿Cómo también podría suponer? ¿Con qué otro examen auxiliar que le pueda pedir al paciente? ¿Qué me dicen? ¿Qué otro examen podría solicitarle? Un ecodoppler de la porta, claro, pero no es el gol estándar. Puedo inferir, ¿no? Un angiotem, puedo inferir, pero el de acá es el gol estándar, ¿ya? Lo normal es menos de 5, o sea, más de 5 es hipertensión portal, pero los signos clínicos de cirrosis hepática, los signos clínicos recién aparecen cuando esta gradiente de presión es más de 10, mayor o igual a 10. O sea, mayor o igual a 10 recién va a aparecer la citis, recién las telangiectasias, etc. Y cuando es más de 12, recién hay riesgo de hemorragia variceal, recién hay riesgo de sangrado variceal. O sea, mira, tiene que aumentar un montón la presión portal. Lo normal es hasta 5. De 5 a 10 va a ser una cirrosis hepática no significativa clínicamente, pero más de 10 ya hay una cirrosis hepática clínicamente significativa, una hipertensión portal clínicamente significativa. Eso significa eso, CSPH, hipertensión portal clínicamente significativa, más de 10. O sea, ya comienzan a haber formación de varices, por ahí ascitis grado 1, y ya cuando es más de 12 ya hay riesgo de sangrado varicial. La fisiopatología de la hipertensión portal es algo compleja, ¿ya? En resumen, el organismo por querer compensar algo, al final descompensa otra cosa. Mira, la presión portal es el resultado de qué? De la resistencia ejercida por el hígado y por el flujo sanguíneo. La resistencia hepática ejercida por el hígado por el flujo sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que le llega por la vena portal. El resultado de eso me da la hipertensión portal, una presión portal, ¿no? Entonces, en un hígado cirrótico, fibrótico, ¿qué es lo que está aumentado? Está aumentada la resistencia al flujo sanguíneo. La resistencia está aumentada porque tengo un hígado fibrótico que me resiste el paso de sangre que viene de la porta. Ese hígado fibrótico resiste el paso de sangre que viene de la porta. Hay una resistencia hepática aumentada que me condiciona una hipertensión portal. Ya. Como tengo una hipertensión portal, el organismo, ¿qué creen que hace para compensar eso? O sea, esta fibrosis del hígado que aumenta la resistencia hepática, me da un aumento de la hipertensión portal, en la presión portal. Entonces, el organismo lo que hace para compensar el asunto va a comenzar a producir sustancias vasodilatadoras, a la cabeza óxido nítrico, ¿ya? Es la principal sustancia vasodilatadora que este produce, ¿no? El organismo entonces, para intentar compensar la presión portal, produce vasodilatadores, lo cual está bien, pero el problema es que los producen en exceso. Y como los producen en exceso, me van a producir una vasodilatación sistémica y esplácnica también. ¿Por qué creen que los pacientes cirróticos son medios hipotensos? Vamos en compresión 9, 6, 8, 5, ya porque tienen activado lo que es el óxido nítrico. El óxido nítrico, que es un vasodilatador, aumenta para compensar de alguna manera la hipertensión portal. Lo cual es bueno, ¿no? Hay una hipertensión portal, produzco vasodilatadores. ¿Cuál es el problema? Que ese óxido nítrico incrementado me produce una vasodilatación esplácnica. Los vasos mesentéricos se vasodilatan, se vaso se abren y entonces esto que me produce un mayor flujo sanguíneo hacia la vena porta. Esa vasodilatación esplácnica va a ser al final que aumente el flujo de sangre hacia la vena porta y finalmente termina aumentándome más la hipertensión portal. O sea, el organismo produce vasodilatadores para disminuir esa
esa presión portal, pero estos, en vez de ayudar, producen vasodilatación esplácnica y eso al final me termina por incrementar el flujo sanguíneo a través de la vena porta y al final termina empeorándome la hipertensión portal. O sea, por querer compensar algo, al final malogro todo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacen los beta bloqueadores? Me van a producir vasoconstricción esplácnica, o sea, me combaten esa vasodilatación. Los beta bloqueadores, por su efecto, van a producir una vasoconstricción esplácnica y al producir vasoconstricción esplácnica van a disminuir el flujo sanguíneo hacia la vena porta, hacia la vena porta. Acuérdense que la hipertensión portal depende de resistencia y flujo sanguíneo. Por la resistencia no puedo hacer nada, porque es un hígado fibrótico, cirrótico. Pero sí el flujo sanguíneo puedo disminuirlo, produciendo vasoconstricción esplácnica. El vaso sanguíneo se cierra y hay menos flujo sanguíneo en la porta y eso baja la hipertensión portal. Entonces, es una fisiopatología algo compleja. Pero recuerden que la fisiopatología de la hipertensión portal me explica la mayoría de complicaciones de la cirrosis hepática. Vamos a seguirla revisando más adelante. Hemos tenido el caso entonces de Juana, que vino con clínica de cirrosis, varices sin antecedentes de sangrado, ¿no? Y decidimos darle fármacos, beta bloqueadores que me producen vasoconstricción esplácnica y me disminuyen el flujo sanguíneo portal. Un mes después, ¿qué pasó? Juan cumple la indicación indicada, su beta bloqueador, 20 miligramos 2 veces al día. Sin embargo, presenta cuadro de hematemesis y melena, o sea, hemorragia digestiva alta, activa. Hace hipotensión, ¿no? Hipovolémica probablemente. Sigue ictérico, edematoso, con tensión abdominal, o sea, 100 con ascitis y edemas. Laboratorio, recuerden que la hemoglobina había bajado a 12, está en 9 ahora. Igual también tiene valores alterados en las plaquetas y tiempo de protrombina. Acá, ¿cuál será el diagnóstico en este paciente? Igual es un paciente con cirrosis hepática Child C, seguramente, etiología alcohólica, y las complicaciones ya es una hemorragia aguda varicial, una HDA aguda varicial. Ya no solamente tiene varices esofágicas, hipertensión portal, sino esas varices ya sangradas. A pesar de lo que le hemos dado, el paciente ha hecho una HDA activa, varicial. Y es otro manejo. Primero era el paciente que aún no había sangrado, este es el paciente que está sangrando en la actualidad. La pregunta acá, ¿cuál será la primera medida terapéutica en este paciente? Este paciente que viene de emergencia, cirrótico, con melena, hematemesis, hipotensión, ictérico hematoso, ¿qué es lo primero que harás con él? Fluidoterapia. ¿Ya? Lo primero es fluidoterapia. ¿Con qué fluidos? ¿Qué es lo que le darán al paciente? ¿Cuál es el fluido de elección? El fluido es suero salino isotónico, cristaloides, muy bien, cristaloides. Lo primero que van a hacer, doctor, pero está hematoso, sí, pero igual, lo primero que va a hacer es salino isotónico. Acuérdate que su intravascular está depletado, depletado. Peor aún, acuérdense que estos pacientes tienen vasodilatación esplácnica, o sea, los vasos sanguíneos, esplácnica y sistémica, ¿no? Por eso de por sí son medios hipotensos. O sea, el vaso sanguíneo aumenta de diámetro. Hay un aumento del continente del vaso sanguíneo que aumenta en diámetro por vasodilatación, pero no de el contenido. El intravascular sigue siendo el mismo. Lo que ha aumentado es el continente. Hay vasodilatación, pero el intravascular sigue siendo el mismo. Y si este paciente encima sangra, el intravascular se depleta aún más y rápidamente el paciente se hipotensa. Acuérdense del concepto de vasodilatación esplácnica, que el organismo lo hace de alguna manera para combatir la hipertensión portal, pero que al final le sale todo mal. Ya, estas son las estrategias que se van a tomar en un sangrado agudo varicial. Fluidoterapia y hemoderivados, manejo farmacológico, endoscópico, tamponamiento con balón, la zona de Sengstacken-Blackmore y los tips. Son todas las medidas que van a tomar, que pueden tomar en un paciente con sangrado agudo varicial. ¿Ya? O sea, no solamente fluidos y que le pase sangre, hay varias cosas que tienen que tener en cuenta en el manejo de un paciente que ya está sangrando. Primero que hacemos, soluciones, fluidoterapia con cristaloides.
se le pone un catéter endovenoso periférico grueso, 16-18. En pacientes con choque hipovolémico, un catéter endovenoso periférico, grándula número 20-22, con 2 plaquetas se obstruye, ¿no? O sea, tiene que ser un catéter grueso, 16-18. ¿Cuánto es el volumen de resucitación inicial en fluidos en un choque hipovolémico? De cualquier causa, un choque hipovolémico, ¿cómo le paso a los fluidos? Lo que le voy a pasar es suero salino isotónico. Salino isotónico. O cristaloides. Acuérdense que el volumen de resucitación inicial va a ser 30 mililitros por kilo. 30 mililitros por kilo. ¿Ya? Aproximadamente en un paciente de 70 años sería 2100 cc, 2100 mililitros, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos 2100 mililitros los voy a pasar en bolos de 500 mililitros cada 15 minutos. O sea, medio frasco cada 15 minutos. O sea, en media hora debo pasarle 1 litro. En una hora debo pasarle 2 litros. 2 litros a ese paciente. O sea, cuando digo que hay reto de fluidos, me refiero a eso. Bolos de 500 mililitros cada 15 minutos. Y eso se pasa con vías endovenosas gruesas, perfectas. La sistólica tiene que ser más de 100. Mantener hemoglobina de 7 a 9. ¿Ya? Se transfunde sangre cuando la hemoglobina cae menos de 7. Pero la mantengo de 7 a 9. No, doctor, de frente hay que pasarle 5 paquetes para que se mantenga en 12, ¿no? Cosa que si baja, baja lento. No. Valores mayores de hemoglobina, aunque no lo crean, se han asociado con mayores complicaciones y mortalidad. Porque una mayor transfusión de sangre también se ha visto que me puede aumentar la presión portal. ¿Ya? Me puede aumentar la presión portal, aparte me puede congestionar a ese paciente. Entonces, entre 7 y 9, ahí nomás. Solo transfundo si es menos de 7. Las plaquetas igual tienen indicación de que se les pasen. Igual, si tengo prolongación del tiempo de protonía, tromboplastina, fibrinógeno bajo, también se pasa plasma, ¿no? Son las indicaciones. La cosa es que lo primero que hago es estabilizo al paciente hemodinámicamente. Lo primero, y es en todo caso de shock hipovolémico, de forma invariable. ¿Qué más tenemos? Manejo farmacológico. Manejo farmacológico. Ya le di fluidos, manejo farmacológico. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Vasopresina y análogos. ¿Cuál? La terliprina. La terlipresina se pone 2 miligramos endovenoso cada 4 horas. O la somatostatina y análogos. Análogo de somatostatina es el octreotide. 50 microgramos en bolo y después en infusión. En infusión. Entre terlipresina y octreotide, el único que ha probado disminuir la mortalidad es la terlipresina. ¿Ya? En estos pacientes. El único que me baja mortalidad en HIV varicela es la terlipresina. Además de que tiene la facilidad de que sea endovenoso cada 4 horas sin mayor problema. En cambio, el otro requiere bomba de infusión. Un poco más complicado. No tienes terli, dale el otro, pues no hay ningún problema, pero ten en cuenta que el que es mejor es la terlipresina por este aspecto, baja la mortalidad. Estos fármacos, ¿cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que van a hacer que de alguna manera me van a controlar el sangrado agudo? ¿Por qué no dejo el sangrado agudo? Es el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué creen que hacen esos fármacos? Estos fármacos lo que me van a producir es una vasoconstricción esplácnica. Si me producen vasoconstricción esplácnica, me disminuyen el flujo sanguíneo portal. Y se da esta forma, por vía endovenosa, terlipresina o por infusión, el octreotide. Y sean por lo menos por 3-5 días, tienen que mantenerse, por 3-5 días. Y es parte del manejo médico del sangrado agudo varicela que tiene que darse en todo paciente con este cuadro. También que hay que dar el sangrado agudo varicial. ¿Qué hay que darle? Uso de antibióticos. Se ha visto de que las HAs variciales suelen asociarse con complicaciones infecciosas. El paciente hace neumonías, hace itus, hace PBE. Hace PBE. El sangrado que se encuentra en el lumen del intestino
me favorece la aparición de bacterias en el líquido acítico, hace peritonitis bacteriana espontánea. Por eso que está indicado dar ceftriaxona a pacientes con sangrado agudo varicial. Se deja, ¿ya? Confirmado o no la infección. Se deja 1 gramo por día por 5 días. Hasta 7 se puede dejar por 5 días. ¿Ya? Debe ser considerado como algo estándar en todo paciente con sangrado varicial agudo. Inhibidor de bomba de protones no se usa, ojo, omeprazol no se usa de rutina en estos pacientes, ¿no? Como que por si acaso también dale, no. Bien, esto me aumenta el riesgo de infecciones. Acuérdense de que el omeprazol, inhibidor de bomba, me cambia el pH gástrico. Al cambiar el pH gástrico, me favorece la aparición de ciertas bacterias y me puede infecciones de algún tipo, de alguna forma. Vas a dejarlo solamente si hay enfermedad de úlcero péptico. O sea, tiene antecedente de úlcera péptica, endoscopía hay úlcera péptica también, dale. ¿Ya? Pero de rutina en HA varicial no se deja. Entonces, hasta acá fluidos, manejo médico con terlipresina, antibióticos. Y finalmente lo que es el manejo endoscópico. Tenemos 2 opciones. Tenemos endoligadura de varices, tenemos cianoacrilato. ¿Cuál es de elección? El sangrado varicial por varices esofágicas, endoligadura. ¿Ya? La endoligadura. Esta endoscopía debería ser hecha en las primeras 12 horas de atención. 24 horas dicen, pero 12 horas algunos también dicen. Mientras más precoz, mucho mejor. Ahora, ¿cuándo usamos esta sonda de Sengstaken-Blackmore? Es una especie de sonda como la Foley, ¿no? Que tiene acá un globito que infla pues en el esófago, el más largo, y otro globito que se infla en el fondo gástrico y me comprime las varices. ¿Cuándo usamos esta sonda de Sengstaken-Blackmore? Cuando, por ejemplo, el endoscopista entra y ve que no puede controlar el sangrado, usamos sonda de Sengstaken-Blackmore. Cuando el sangrado es muy importante, y el endoscopista sabe que quizá no pueda controlar el sangrado, inicialmente sonda de Sengstaken-Blackmore. O sea, en casos muy severos de HDA exsanguinante, o que el endoscopista falle en endoligar las varices, usamos sonda de Sengstaken-Blackmore. Obviamente, pues también tiene complicaciones, ¿no? Si se comprime mucho, se puede ver úlceras esofágicas, compresiones, etc. Y cuidado cuando se desinfla la sonda. Cuando se desinfla la sonda, puede haber también nuevamente sangrado, ¿no? ¿Han escuchado esto, los tips? Transjugular, intrahepatic, portodistemic, stem shot. ¿Qué cosa es eso? Es un stem. Es un stem que se pone por la yugular, ¿ya? Un catéter que se pone por la yugular, se llega por la cava inferior suprahepática, se atraviesa el hígado y se va a la vena portal. Miren primero este gráfico, el gráfico A. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos la hipertensión portal. Hipertensión portal. El flujo sanguíneo se detiene por la fibrosis hepática. Por la fibrosis hepática el flujo sanguíneo no es adecuado y aumenta la resistencia acá del hígado y eso me genera hipertensión portal. Entonces, ¿qué pasaría? Miren el gráfico B. Si yo meto un catéter por la yugular, aurícula derecha, cava inferior, suprahepáticas y pongo un stem que me comunique la suprahepática con la vena porta. Voy a hacer que ese flujo sanguíneo sea más fluido, ya no tenga esa resistencia del hígado, o sea, voy a disminuir esa hipertensión portal. Esos son los tips, estos tips son stem que se ponen por la vena yugular y que me hacen un puente entre las suprahepáticas y la vena porta, de tal manera que descomprime la presión portal y esta disminuye. Bacán, ¿no? Me dirán, pucha, doctor, ¿por qué no hacemos eso en todos los pacientes? Entonces, ¿no? Excelente. Ya. El problema de que voy a comenzar a aumentar la carga de amoníaco a nivel cerebral, ¿ya? Como ya el flujo es más fluido, voy a aumentar la carga de amoníaco a nivel cerebral y puedo desencadenar encefalopatía hepática en los pacientes. Un paciente que ya le pongo tips es porque ya estoy pensando en darle manejo definitivo, un trasplante hepático. Si no, voy a tener muchos problemas con esto.
Ahora, ¿en qué caso voy a usar TIP? Ya saben, ¿eh? En resangrado. ¿Cuándo hablo de resangrado como concepto? Cuando hablo de resangrado, cuando el paciente resangra al segundo día, al tercer día, cuando resangra después, cuando vuelve a tener un sangrado después de 6 días de realizar la endoscopía, es un resangrado. ¿Ya? Una falla terapéutica, en cambio, es cuando el paciente vuelve a presentar sangrado desde que se le hecho la endoscopía hasta los 5 días. O sea, en los primeros 5 días es falla terapéutica de la endoscopía, falla terapéutica. Ahí podría intentar zona de sexta en Blackmore, una segunda en endoscopía. Pero si el sangrado se presenta del sexto día para adelante, ya hablo de un resangrado, y este resangrado y es indicación de colocación de TIPS, para tener en consideración. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente con sangrado agudo varicial? Fluidoterapia, transfusión de hemoderivados, si hay ascitis, sobre todo ceftriaxona, manejo farmacológico constrictor, endoscopía en las primeras 12 horas, incluso yo digo. Si falla en el control de sangrado, sonda en Blackmore, en el resangrado, o sea, a partir del sexto día, colocación de TIPS. Pero tengan en cuenta que los TIPS me pueden desencadenar encefalopatía hepática. Lo que les había mencionado, ¿no? La publicación de la última guía. ¿Qué se hace de forma inmediata? Manejo médico, ¿no? Somatostatina o terlipresina. Ya saben que esta última es la única que me ha visto que me disminuye la mortalidad. Miren, antibiótico profilaxis está indicada siempre, ¿eh? Sobre todo se indica cuando el paciente tiene ascitis, porque justamente a riesgo de PV. La profilaxis se da por 5 días. Endoscopía primeras 12 horas. Taponamiento con balón, aquí está, si el sangrado es masivo, es importante, y cuando fallas en la terapéutica inicial, estas drogas, ya saben, la terlipresina y la somatostatina se mantienen, les he dicho, en infusión, la somatostatina y el octreotide, se mantienen por 5 días más o menos, por 5 días, y si el paciente vuelve a sangrar, se procede a lo que son TIPS, ¿no? Más o menos es el algoritmo. Entonces, no solamente hay manejo endoscópico y fluidos, hay manejo farmacológico y considerar algunas estrategias como taponamiento con balón y TIPS dependiendo de la evolución de cada paciente. Lo que les mencioné, lo mismo, miren, colocación de TIPS, los TIPS cómo me bajan la presión portal. Tengan en cuenta cómo la vasodilatación esplácnica inducida por el óxido nítrico me aumenta el flujo sanguíneo esplácnico y me aumenta la presión portal. Entonces, los beta bloqueadores que hacen me producen vasoconstricción esplácnica y al dar vasoconstricción esplácnica disminuyen la hipertensión portal. La resistencia hepática, vencerla es difícil, ¿no? Una forma de vencerla es con los TIPS justamente, pero no es un procedimiento de rutina que se da a todos. Y acuérdense de que me puede desencadenar encefalopatía hepática. ¿Por qué me desencadena encefalopatía hepática? Ya saben, de alguna manera este hígado fibrótico evita que el amoníaco se vaya al cerebro. Al restablecer el flujo, hay mayor flujo sanguíneo, bacán, pero también más amoníaco a nivel cerebral y más encefalopatía hepática. Entonces, hemos visto a Juan desde que hace un paciente con varices que no han sangrado, hace un paciente que ha tenido sangrado agudo varicial, y ahora tenemos que Juan hospitalizado por ese cuadro justamente, ¿no? Y manejado con terlipresina y endoligadura, por la HD activa varicial, con el cual se controla el sangrado. Se encuentra en condiciones de alta, estable hemodinámicamente. En relación al HDA, ¿qué indicaciones le daremos de alta? O sea, profilaxis inicial, una primaria era antes de que la varice sangre, ¿no? La varice grado 2, grado 1, con signos rojos, se le dan beta bloqueadores. La gente que sangra activamente, manejo agudo varicial, se hace beta bloqueadores con endoligadura. Una vez que ya se controló y se va de alta, viene la profilaxis secundaria. ¿A qué se refiere profilaxis secundaria? Se refiere que evitar que el evento vuelva a suceder. El paciente ya sangró,
ya tuvo sangrado varicial, ahora hay que evitar que ese evento vuelva a suceder. ¿Y qué se da para profilaxis secundaria? Se dan ambas cosas. También se dan beta bloqueadores no selectivos con endoligadura. O sea, una vez que el sangrado ya se controló y se va de alta, se le cita cada 2 a 4 semanas para sesiones de endoligadura hasta que se radiquen las varices y se les da beta bloqueadores de forma crónica, sostenida, permanente, con el objetivo de frecuencia cardíaca 50-55. Ya saben que ante resangrado se colocan TIPS, ¿no? La idea es vencer la resistencia vascular ahí, dada por el hígado. Ahora, siempre se indican beta bloqueadores alegremente, ya les he dicho, saber la indicación, saber cómo lo monitorizo, cuánto tiempo lo doy y también saber en qué casos no dar el fármaco. En diabetes vimos la metformina, ¿no? Metformina se indica en pacientes con diabetes, sí. Les preguntan en examen, ¿es manejo de primera línea? Sí, pero hay pacientes a los cuales no le vas a poder dar metformina. No le das metformina, por ejemplo, con falla renal. No puedes, ¿no? Pacientes con sepsis, ¿no? Hacen ácido láctica tampoco. Ya. La idea es que los betabloqueadores vamos a darlo en un rango de pacientes muy estrechos. En este rango de pacientes, en cirróticos descompensados. En cirróticos precoces, betabloqueadores no están indicados. ¿A qué me refiero con estos cirróticos muy digamos, iniciales, precoces? Son aquellos que ya tienen estigmas de insuficiencia hepática, pero quizás tengan varices grado 1 sin signos rojos, o todavía no tienen varices esofágicas, no tienen esplenomegalia, pero no han hecho varices. Ojo, acuérdense que los betabloqueadores no se indican para evitar el desarrollo de varices. ¿Ya? Los betabloqueadores no se indican para, acá está bien claro, no se indican para prevenir el desarrollo de varices esofágicas ni sangrado en pacientes con varices incipientes o sin varices. No se indica por si acaso, no. Se indican en cirróticos descompensados. ¿No? Y ya saben qué pacientes, como pacientes grado 1, con varices grado 1 con signos rojos, varices grado 2 o 3. Pero, por ejemplo, en pacientes cirróticos terminales, más bien tienes que suspender los beta bloqueadores. Los suspendes porque se han asociado con mayor mortalidad. ¿Y cómo sé que es un cirrótico terminal? Aquel que tiene, por ejemplo, ascitis refractaria, sistólica menor de 100, arterial media menor de 82, sodio menor de 120, ya tiene falla renal, hepatorrenal, PBE, sepsis. En estos pacientes yo tengo que suspender beta bloqueadores así estén indicados. Doctor, pero ha tenido antecedente de HDA, tiene varices grado 2, 3, sí, pero si ya tiene una presión sistólica menor de 100, PAN menor o igual a 82, alguna de estas variables ya no puedo indicarlos porque me aumentan la mortalidad. Entonces, saber cuándo usar beta bloqueadores. ¿Ya? Si acá los indico, la mortalidad del paciente aumenta. ¿Ya? O sea, se usa en pacientes de un rango terapéutico muy estrecho, determinados pacientes. Ya saben cuáles son. Caso 2. 40 años, llevada de emergencia al ser encontrada en la calle inconsciente, el examen, presión 60 itérico, leve edema, distensión abdominal, somnoliento, responde levemente al llamado, no focaliza. Hemoglobina en 12, leucocitosis leve, plaquetas disminuidas como todo cirrótico, alteración en la coagulación, tiempo de tomoplastina prolongado. Y a todo paciente que viene con trastorno de conciencia emergencia, tienen que enfocarlo de esta manera. Focaliza, no focaliza. Focalización, ¿a qué le llamo? Es la expresión clínica de un daño estructural a nivel cerebral, por ejemplo. Digamos, una lesión en cápsula interna me da hemiplegia contralateral. Una lesión cerebelosa me da ataxia. La expresión clínica de eso. Si el paciente focaliza, pienso en daño estructural. Si no focaliza, pienso en daño metabólico. Y si es un paciente, pues, que tiene estigmas de insuficiencia hepática como ictericia, edemas, incluso ascitis, sugerente ascitis, pensar que puede ser una encefalopatía hepática, ¿no? Cirrosis hepática, etiología alcohólica, complicada con acá encefalopatía hepática. Trastorno de conciencia en un paciente cirrótico y que no focaliza. Si es que focalizara, pensar más en un daño estructural.
¿Qué medidas tengo que tomar ante un paciente con encefalopatía hepática? ¿Qué medidas tendría que tomar? O sea, digamos, hasta qué sencillo, ¿no? Tengo el cuadro clínico, encefalopatía hepática, en un cirrótico con trastorno de conciencia. ¿Ya? ¿Cuál será la siguiente pregunta? La siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué ha llevado a este paciente? Tengo una encefalopatía hepática, o sea, ¿cuál es su factor descompensante? Vamos a ver acá. Cefalopatía hepática, dice, disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática o shock portosistémico manifestada por un amplio espectro de anormalidades clínicas. Ya. En otras palabras, un cuadro clínico de alteración de nivel de conciencia en un paciente con cirrosis hepática o insuficiencia hepática, aguda o crónica. Eso es lo que es cefalopatía hepática. ¿Cómo se clasifica? Ustedes ya lo conocen. Grado 0, normal, 1, 2, 3. Acuérdense que el flapping, la asterixis aparece a partir del segundo grado. ¿Ya? Para que recuerden solamente eso. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre la encefalopatía hepática? El problema principal dicen que es el NH3. ¿Qué es el NH3? El NH3 es el amoníaco. ¿Cuál es la fuente de amoníaco? Viene del metabolismo del metabolismo de qué viene el amoníaco, de las proteínas musculares, de la degradación a nivel intestinal por los gérmenes de la flora y también de otras fuentes. La cosa que a nivel intestinal, muscular, renal se produce amoníaco. Ya, este amoníaco normalmente se metaboliza a urea en el hígado. O sea, el hígado hace que ese amoníaco pasa a urea, la cual se elimina y no pasó nada. Ya. Pero cuando el hígado ya no funciona, ya no cumple ese papel de depurarme el amoníaco, el amoníaco bypassea el hígado y llega al cerebro. ¿Y qué me produce a nivel cerebral? Me produce disfunción del astrocito. Recuerden que el astrocito es parte de la barrera hematoencefálica y me conduce a disminución de algunas sustancias excitatorias a nivel cerebral, como el glutamato, por ejemplo. Disminución de neurotransmisores como glutamato, entonces, y disfunción de la barrera hematoencefálica, porque me produce disfunción del astrocito. Entonces, imagínense si este paciente con cirrosis le pongo TIPS. Si le pongo TIPS, voy a más bien mejorar ese flujo sanguíneo de amoníaco a nivel cerebral. Y como el hígado no funciona, no puede metabolizarla. Por eso de que el paciente hace más encefalopatía hepática. ¿Ya? NH3 amoníaco, entonces. La pregunta que yo tengo que hacerme con un paciente con encefalopatía es cuál fue el factor precipitante, lo que les decía. El principal factor precipitante que ustedes tienen que reconocer es hemorragia excesiva alta. A veces el paciente no te viene con hematemesis, no te viene con melena, con nada de eso. Pero tú al hacerle el tacto rectal, el lavado gástrico, te das cuenta que sí está sangrando. Le pides una hemoglobina, está en 6, porque está en 6, ha sangrado. La encefalopatía hepática, búscale factor compensante. ¿Ya? Sangrado varicial, por ejemplo, la principal causa. Así no tenga hematemesis ni melena, búscale. ¿Qué más también? Ingesta de gran cantidad de alimentos con cierto material, pues. Por ejemplo, el paciente consume carne en exceso, ¿no? Eso me facilita el metabolismo del amoníaco, proteínas en exceso. Pacientes con falla renal, constipación también, pacientes con sepsis, con infecciones, algunas drogas. O sea, tengo que buscar el factor desencadenante para también manejar. No solo es diagnosticar encefalopatía hepática, sino también ver qué fue lo que me la descompensó. ¿Ya? ¿Qué hacemos con la encefalopatía hepática? Empieza por la dieta. La dieta debe ser normoproteica, no dieta hipoproteica. No se ha visto que la dieta hipoproteica sea beneficiosa para la encefalopatía. Más bien hace que el paciente se disminuya en su masa muscular. ¿No? Tampoco es adecuado eso. El único medicamento, la única medida terapéutica que se ha mostrado algo eficaz en encefalopatía hepática es la lactulosa.
la lactulosa. La dosis de lactulosa es 60 a 80 gramos al día. Los frascos de lactulosa vienen así, de 3.3 gramos por 5 mililitros. ¿Y cuánto solemos darle al paciente de lactulosa? Unos 30 mililitros, cada 8 horas. ¿Por qué le damos esa cantidad? Porque al darle esa cantidad estamos dando los 80 gramos al día. Van a sacar su cuenta, al darle 30 mililitros cada 8 horas, estamos dando la dosis que estamos diciendo acá, que es de 60 a 80 gramos al día. ¿Ya? Al dar la dosis 30 ml cada 8, estamos dando 60 a 80 gramos por día. Y esta es la concentración en la que viene, ¿ya? No es una dosis aleatoria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de darle esta lactulosa? ¿Por qué le damos? ¿Quién me dice? ¿Por qué le damos lactulosa a estos pacientes? Ya, lo que pasa es que la lactulosa en el intestino, en el colon, se metaboliza a ácido láctico y me acidifica el medio, o sea, me produce hidrogeniones. Acidificar un medio, en este caso el lumen del colon, significa producir hidrogeniones. Ya, el problema, les he dicho, es NH3, amoníaco, NH3, que se produce en el intestino, entre otras partes, ¿no? Si a ese NH3 le agrego un H más, un hidrogenio más, produzco NH4, amonio, amonio. Y el amonio no se absorbe en el intestino, sino que se elimina. O sea, una manera de eliminar el exceso de amonio de NH3 es transformarlo a amonio que se puede eliminar. Por eso era lactulosa, porque me acidifica, me produce hidrógeno. No por el tema tanto del estreñimiento, también ya, pero si les preguntan ustedes, van a responder la acidificación del colon. Doy la lactulosa y si en 48, 72 horas el paciente no me responde a la lactulosa, le voy a dar rifaximina. Rifaximina, cuide 4 veces al día, cada 6 horas, ¿ya? Cada 6 horas, en pacientes que no responden a la lactulosa. El objetivo de dar antibióticos es barrer la flora bacteriana intestinal. Barro la flora, de esta manera produzco menos amoníaco. ¿Ya? Son las dos medidas que se han visto que pueden ser útiles. Ahora, con lactulosa ya saben, esa medicación, ¿cómo sé que funciona? Tengo que hacer que el paciente haga deposiciones 2 a 3 por día, el objetivo. El objetivo es ese, ¿no? Y obviamente que mejore el estado de conciencia. También se han probado otros antibióticos, pero sin mayor efecto, ¿ya? Son las dos medidas principales. Caso 3. Dionisio, 48 años, antecedentes de cirrosis hepática, llegó al consultorio por aumento de volumen de miembros inferiores. Al examen, 170, ictérico, edema, marcados de miembros inferiores, se observa distensión abdominal, circulación colateral y matidez en flancos. Despeto orientado. Una creatina normales, electrolitos, hiponatremia, potasio, bueno, casi límite inferior. Cirrótico, cirrosis hepática, etiología alcohólica, complicada con, acá, ascitis y edemas. Complicada con ascitis y edemas. ¿Qué medidas se van a tomar con el paciente? Se toman medidas tanto en dieta como medidas farmacológicas que vamos a ver. O sea, ahora vamos a ver lo que es el manejo de ascitis y edemas en el paciente. Primero, ¿cómo se produce la ascitis en el paciente con cirrosis hepática? Tiene que ver también con la hipertensión portal. Ya saben de que esta hipertensión portal me genera como mecanismo compensador óxido nítrico. Ese óxido nítrico produce vasodilatación esplácnica y sistémica. Aumenta el diámetro del vado sanguíneo, aumenta el continente, pero el intravascular sigue siendo el mismo. Aumenta el continente, pero el intravascular sigue siendo el mismo. Entonces, ese flujo sanguíneo disminuido en relación al vaso sanguíneo, va a pasar ese flujo sanguíneo por el riñón. Va a pasar por el riñón y va a ser censado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por la mácula densa, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que dice, ¿no? Ese paciente tiene hipovolemia. No es que tiene hipovolemia, su intravascular sigue siendo el mismo, pero aumentó el continente. Pero como aumenta el continente y el intravascular sigue siendo el mismo, el organismo le parece que esa es una hipovolemia. ¿Y qué produce?
Entre otras cosas, me libera, por ejemplo, el RAS. Me libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y finalmente la aldosterona lo que hace es, me produce reabsorción de agua y se produce citis-edema. O sea, me produce lo que es un hiperaldosteronismo. Recuerden, en todo paciente con ascitis, lo primero que van a pensar es cirrosis hepática. Y la segunda y tercera causa que van a pensar es carcinomatosis peritoneal, o sea, cáncer de peritoneo, metástasis, perdón, en peritoneo. Un cáncer de ovario, de colon, puede hacer meta a peritoneo y también pensar en tuberculosis. Son las tres causas principales, ¿ya? Si viene un paciente a tu consulta con ascitis, lo primero que voy a ver es buscarle estigmas hepáticos, ¿no? Busca después de la angioquetada ictericia, ya. Si tiene todo eso, es cirrótico, ¿no? Si no tiene eso, piensa quizá en otras causas, ¿no? Piensa en carcinomatosis o tuberculosis. Y una manera de aproximarme inicialmente es con la gradiente de albúmina. Resto la albúmina sérica menos la del líquido acítico. Si el resultado es mayor o igual a 1.1, la causa de la ascitis es hipertensión portal. Si es menos de 1.1, no es por hipertensión portal esa causa. Tener eso en consideración. O sea, en ascitis no hablo de trasudado exudado, hablo de gradiente de albúmina, gas, para que tengan en cuenta. Grados de ascitis, grado 1, que solamente la veo por ecografía, no se maneja. Grado 2, hay distensión abdominal moderada, se dan diuréticos y dieta. Grado 3, marcada distensión con dificultad respiratoria, también se hace paracentesis evacuatoria. Todo empieza con la dieta en manejo de la citis. Debe haber una restricción moderada de sodio, ¿no? Las guías se han ido ajustando. La guía del 2012 decía menos de 2 gramos, la última dice de 4,6 a 6,9. Esto de acá es el sodio que traen los alimentos normalmente. O sea, sería una dieta sin sal, sin agregarle sal a los alimentos. Estos gramos de acá significan dar una dieta sin agregarle sal a los alimentos. Restricción hídrica, dar 1 litro al día, sobre todo en hiponatremia hipervolémica, o sea, pacientes muy edematosos, y si el sodio es menos de 125. Hiponatremia severa, hipervolémica, ahí restringimos líquidos. Pero en el paciente sin mucho edema, con un sodio alto, restricción de líquidos no, eso sobre todo va a ser restricción de sodio en la dieta. Y estos gramos que se mencionan acá equivale a no ponerle sal a los alimentos. ¿Cómo se maneja la ascitis? Se maneja con espironolactona más furosemida. De los dos, el diurético de elección va a ser espironolactona. ¿Por qué? Les he dicho que lo que aumenta, el mecanismo compensador que aumenta, es el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como han dicho ahí, hay un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, lo que tengo que dar es un fármaco que me antagonice o me inhiba quizás a lo que es la aldosterona. Y acá tenemos a la espironolactona. Me bloquea el receptor de lo que es aldosterona. Y recuerda que la aldosterona reabsorbe sodio y agua. O sea, esto va a evitar que se reabsorbe sodio y agua. ¿Ya? En pacientes con ascitis por vez inicial, por vez primera, o sea, es un paciente que empieza la enfermedad, es la primera vez que va, digamos, a consultorio, hospitalización, podría empezar solo con espironolactona. ¿Ya? Podría empezar solo con espironolactona. En el resto y en la mayoría, con los dos, espirono con furosemida. Empiezo así, 100 miligramos de espirono más 40 de furo. A los 5 días, si no hay respuesta, duplico la dosis, 280. 5 días, no hay respuesta, 300, 120. 5 días, no hay respuesta, 400, 160. Y esta es la dosis máxima de tratamiento. Si no responde a dosis máxima de espirona y furosemida, yo hablo de ascitis. ¿Ascitis de qué tipo? Cuando no hay respuesta al tratamiento con dosis máxima, es refractaria. Y eso ya requiere otras medidas terapéuticas. O sea, el aumento de la dosis lo voy a hacer cada 5 días, por lo que más o menos después de un mes yo tengo de ascitis que no responde.
refractaria. Ahora, ¿cómo sé que está por el hecho cada 5 días? Pero ¿en base a qué? ¿Qué es lo que quiero lograr con el paciente? Baja de peso. Mi objetivo, si el paciente tiene solamente ascitis, es que pierda de 200 a 500 gramos por día, máximo 500. Si tiene ascitis y edemas, que pierda de 500 a 1000 gramos por día, máximo 1000. O sea, cada 5 días tengo que reevaluar si está perdiendo esa cantidad de peso. El espirono no actúa al toque, se demora en actuar 2, 3 días, por eso que la acción es al quinto día. Y al quinto día yo decido aumentarle la dosis de los fármacos. Entonces yo monitorizo acá peso para saber si el paciente responde o no a los diuréticos. No monitorizo, no me sirve medir el diámetro de la pancita, medir el diámetro de la pierna, no sirve eso. ¿Ya? ¿Qué debo monitorizar con estos pacientes? Aparte del peso, obviamente, urea creatinina, electrolitos, ¿no? Si doy diuréticos, voy a hacer que se me pase la mano y hago hipocalemia, hipernatremia, falla renal porque se deshidrata. La razón justamente de dar espirono y furo en esa relación 140, 280 es evitar la hipocalemia inducida con furosemida. O sea, la dosis de furosemida tiene que estar en esa relación con el espirono para evitar la hipocalemia. ¿Cuándo debería atender? O sea, está bien, yo lo veo así. Ascitis y edemas están indicados los diuréticos, indicados. Pero ¿en qué pacientes, a pesar de estar indicados, debería suspenderlos? Por ejemplo, pacientes que tienen HDA, pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea, pacientes que tienen síndrome hepatorrenal, a pesar de su indicación, debería suspenderlos, porque pueden aumentar la mortalidad más bien. Como los beta-bloqueadores. Hemos visto que los beta-bloqueadores en pacientes ya pues con hipotensión ya no puede indicarlos porque aumentan la mortalidad. Ascitis grado 3 marcada, distensión abdominal, con un paciente que tiene dificultad respiratoria, y hay que hacer una paracentesis evacuatoria. Y la paracentesis debería ser total, completa. Idealmente habría que sacar todo el líquido ascítio que tiene ese paciente. Ese es lo ideal. No hacer cada 2, 3 días sacar 1 litro, porque cada vez que punzas hay riesgo de infección, ¿no? Metes con cada punción, pues, ¿no? Estafilococo aureus y todo lo demás, hay riesgo de peritonitis secundaria. El problema es que si extraes más de 5 litros, el paciente entra en una hipovolemia y puede hacer un hepatorrenal. Por lo que si se extrae más de 5 litros, hay que reponer con albúmina. Con cada litro en total que he sacado, pongo 8 gramos de albúmina. Cada frasquito de albúmina de 50 mililitros trae 10 gramos de albúmina. O sea, más o menos en un paciente de 70 kilos son 6 frasquitos que tengo que sacar si supero los 5 litros, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y cada frasquito me vale 200 a 300 soles. ¿Ya? Entonces, si saco más de 5 litros, ahí tengo que tener ese aspecto. ¿Ya? Hay que responder con albúmina, porque si no el paciente entra en hipovolemia y me puede hacer un hepatorrenal. Y la paracentesis debería ser total, completa. Ascitis que no responde, refractaria. Ya saben, no hay respuesta luego de una semana de dosis plenas de diuréticos y dieta hiposódica. Yo me demoro un mes más o menos, un mes en llegar a la máxima dosis, ¿no? Y ya saben que cuando llego a una dosis espero más o menos 5 días en saber si ha hecho efecto, ¿no? O sea, si luego de una semana, 5 días de dosis plena no hay respuesta, ascitis refractaria. Cuando la ascitis reaparece en las siguientes 4 semanas, cuando hay complicaciones inducidas por diuréticos, o sea, hipocalemia, por ejemplo, también ascitis refractaria. Ojo, una vez que yo he evacuado por completo el líquido acítico, hay que dejarle mantenimiento de diuréticos con el 50% de la dosis que estaba usando. Por ejemplo, si el paciente ha llegado a la máxima dosis y no hay respuesta y ya tengo que hacer una paracentesis evacuatoria, luego de la paracentesis voy a dejarle como mantenimiento a la mitad, 200,80, y se mantiene con eso porque el líquido puede reaparecer.
Las opciones de manejo que tenga una ascitis refractaria van a ser la paracentesis evacuatoria, definitivamente. ¿Ya? Definitivamente ya saben hasta cuánto puedo sacar de líquido sin poner albúmina, y más de 5 litros ya le pongo albúmina, y cuando ya saco todo el líquido, lo dejo con el 50% de la dosis. Si me dice ascitis refractaria, quiere decir que ya he llegado a lo máximo, ¿no? He llegado a 400 de espirono y 160 de furo, lo dejo a la mitad, 280. 200 de espirono, 80 de furo como mantenimiento. También tenemos alternativas como TIS, trasplante hepático y todo lo demás. Mismo caso dice, durante la hospitalización presenta dolor abdominal y alza térmica el paciente. Ese paciente con ascitis y edemas que le hago paracentesis, le duele el abdomen y tiene alza térmica. Está con hipotensión, 9,5 de presión, ictérico, edemas, presencia de ascitis y dolor a la palpación. La urea creatinina se han incrementado, electrolitos están alterándose. Diagnóstico del paciente, cirrótico con ascitis y probablemente esté haciendo una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el cuadro clínico de la peritonitis bacteriana espontánea? ¿Cuál es el cuadro clínico clásico, creen ustedes, de una PB? ¿Qué me dicen? El cuadro clásico de una PB, ¿cuál sería? ¿Cuál es el paciente que esperan que les llegue a emergencia que ustedes van a decir que tenga PB? Ya. Primero, aparte de dolor abdominal y fiebre, la condición sine qua non, o sea, que tiene que estar siempre presente es ascitis. Ya, ascitis, o sea, tiene que estar siempre presente ascitis. Lo clásico es ascitis, dolor abdominal y fiebre, lo clásico. Ya, el problema es que el 30% más o menos de pacientes no hacen dolor abdominal. O sea, tienen PBE sin dolor abdominal. Entonces, la condición sine qua non es ascitis. Ascitis con dolor abdominal y fiebre, obviamente PBE. Ascitis sin dolor abdominal, pero con fiebre, igual pensar en PBE. Igual, ascitis sin dolor abdominal, con falla renal, pensar en PBE. Ascitis sin dolor abdominal, que tenga, ¿qué más? Acidosis metabólica, pensar en PBE. O leucocitosis, pensar en PBE. O sea, no siempre con dolor abdominal. ¿Ya? La peor complicación que le puede pasar a una PBE es que me haga un hepato renal. ¿Ya? Una peritonitis bacteriana espontánea, esta infección me libera una serie de sustancias endógenas en el paciente que me producen disfunción renal, finalmente. O sea, tener mucho cuidado con esto. Medidas que se van a tomar en este paciente. Primero, confirmar el diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo confirmo el diagnóstico? Hago paracentesis. Paracentesis y no busco la bacteria. No busco la bacteria. Busco aumento de polimorfos nucleares, más de 250 por milímetro cúbico en líquido acítico. Más de 250 polimorfos en líquido acítico. Esto es lo que busco. Igual le pido cultivo de líquido acítico. Y el cultivo de líquido acítico se pide en frascos de hemocultivo. ¿Ya? Los frascos de hemocultivo le pongo ahí 10 mililitros de líquido acítico. Normalmente no aíslas gérmenes. ¿Ya? Igual lo haces diagnóstico por polimorfos nucleares en líquido acítico. Pero si es que aíslas, el germen más común es E. coli. ¿Ya? ¿Cómo se maneja? El manejo antibiótico de elección es cefotaxima. Cefotaxima de elección. 2 gramos cada 8 por 5 días. 5 días. ¿Ya? La alternativa será ceftriaxona. Ahora, se pone cefotaxima con albúmina humana. Con albúmina humana en ciertos casos, si hay disfunción renal o hiperbilirrubinemia. Estos son indicativos que el paciente podría complicarse con un hepato renal. O sea, para evitar el hepato renal, antibióticos con albúmina y albúmina en ciertos casos, a la dosis que están indicadas acá. Ya, muy bien. ¿Qué hacemos con el paciente que ya sale de alta y ya pasaron sus 5 días de antibióticos, salió del cuadro de la PB? ¿Qué hacemos? Hay que darle antibióticos como una medida secundaria preventiva, una profilaxis secundaria. Porque un paciente que ha tenido un episodio de PB tiene alto riesgo de tenerlo por segunda vez. Por eso que se deja norfloxacino, que es el de elección. Cada día se deja, cada 24 horas de forma permanente. Y un episodio de PBE
ya me indica que el paciente debería irse a la terapia definitiva de la acidosis hepática, trasplante hepático. ¿Ya? Por eso que el manejo con norfloxacino como profilaxis secundaria debería ser permanente. Aquí están las indicaciones para una profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea. Una primaria, ya saben que se indica en sangrado intestinal o digestivo alto, perdón, por varices, hemos mencionado, HDA varicial, en un paciente con ascitis se hace trazona. También, si en la paracentesis hemos encontrado algo en proteínas con evidencia de disfunción renal o hepática, también profilaxis antibiótica, y pacientes con antecedentes de PBE, un paciente que ya salió de la PBE se deja profilaxis, o sea, no solamente se maneja la PBE en el momento, sino se da un manejo de mantenimiento a largo plazo, porque un segundo episodio tiene una alta mortalidad, y un paciente con PBE ya es indicativo de trasplante hepático también. Miren, como la PBE, necrosis y hipertensión portal, hay translocación de bacterias de gérmenes. Estos me activan una serie de factores proinflamatorios y los factores proinflamatorios me producen también vasodilatación esplácnica y me acentúan las complicaciones, como por ejemplo disfunción, síndrome hepatorenal, encefalopatía hepática, disfunción suprarrenal incluso, ¿no? Entonces, el hecho de una PB también tiene que ver, interviene en lo que es la vasodilatación esplácnica y me puede acelerar la falla renal. Por eso que la peor complicación de la PB es el síndrome hepatorenal. Dionisio manejaba con ceftriaxona por 5 días, suspendieron además de diuréticos, sin embargo desarrolló encefalopatía hepática, ¿no? Ya se ha complicado. Al examen 160, ictérico, edemas, se observa distensión abdominal, circulación colateral y matidez. Responde levemente. Miren cómo su función renal ha ido la ureacreatinina ha aumentado con respecto a la anterior, también ha bajado el sodio y comienza a ser hipercalemia, ¿no? La falla renal puede ir con hipercalemia. Es un cirrótico que ya se va complicando. Y mira, en el cirrótico, ¿qué es lo que sucede? Tienes que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, hay pacientes que puede estar indicado, por ejemplo acá, por ascitis y edema, se está indicado furosemida y espironolactona, está bien, también tienes que saber cuándo parar la mano. Ya cuando tienes falla renal, compromiso renal, ya es hipercalemia, no puedes darle ni furosemida ni espirono a ese paciente. O sea, saber la indicación y saber cuándo no se usa. Si un paciente ya te hace una presión arterial sistólica menor o igual a 100, ya les mencioné, también suspenden los beta bloqueadores, a pesar que pueden ser indicados. O sea, en el cirrótico, a pesar que puedas tener una indicación, también tienes que ver las contraindicaciones. Ya haces más daño que bien en esos pacientes. Si llega un momento en estos pacientes que por querer compensar un aspecto, valoras otro. Por ejemplo, digamos que este paciente, el de acá, hace HDA y tengo que poner fluidos. Obviamente hay que poner fluidos, pero yo sé que me va a dar más edema y ascitis, porque lamentablemente es así. Eso ya no puedes controlarlo, ¿ya? Porque son un paciente en estadio terminal. O sea, tienes que ser muy fino con lo que le das, sobre todo con lo que no le das, por más que está indicado. Tener mucho cuidado acá. O sea, este paciente que estaba con diurético, de ascitis y edema, que estaba con PBE, desarrolla falla renal. O sea, es un probable síndrome hepatorrenal. ¿Qué hacer con este paciente? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un hepatorrenal? Tiene que haber ascitis, una condición sine qua non, elevación de la creatinina 1.5 y ausencia de otros factores que me puedan explicar la falla renal. Ausencia de shock, hipovolemia, drogas nefrotóxicas, ausencia de enfermedad renal parenquimal. ¿Cómo, por ejemplo, puedo certificar la ausencia de hipovolemia? Le meto fluidos y debería bajar la creatinina. Ahora, ¿qué fluido le voy a meter? Acá sí, para descarta de hepato renal, no le meto cristaloides, le meto albúmina. La dosis de albúmina es 1 gramo por kilo por día por 2 días. ¿Ya? Va a ser 1 gramo por kilo por 2 días. O sea, tengo un paciente cirrótico terminal ya con elevación de la albúmina. Tú te preguntas, ¿esto será hepato renal? ¿O será simplemente una hipovolemia, un shock? Vamos a poner albúmina. Le pongo la dosis que les he dicho. Si responde, ya, es una ira renal, le faltaba volumen.
No responde, es un hepato renal. O sea, albúmina me sirve para diagnóstico de hepato renal. En otras palabras, hepato renal, disfunción renal en ausencia de otro factor que me lo explique. ¿Ya? ¿Qué es el hepato renal? Es el evento final de la hipertensión portal. Se han dado cuenta que lo que es la hipertensión portal y la vasodilatación esplácnica es lo que me explica la mayoría de eventos fisiopatológicos, ¿no? En la cirrosis, las varices esofágicas, la retención de agua y sodio, retención de, ¿no?, sodio y agua para las etis y los edemas. Y también finalmente esa vasodilatación esplácnica aumenta el continente, pero el contenido sigue siendo el mismo. El contenido sigue siendo el mismo. O sea, hay una reducción del volumen arterial efectivo circulante. Esto es dado por el riñón, les dije, como una hipovolemia, y activa el RAS, renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema RAS y otros sistemas también le van a producir la contraparte. Hay una vasodilatación, entonces voy a producir vasoconstricción. Y me produce vasoconstricción de arteriolas aferentes. O sea, cierra la arteriola que hace que le llegue sangre al riñón y me produce una ira perrenal en respuesta a esa vasodilatación. Y eso es el síndrome hepatorrenal, o sea, es el evento final, es lo más severo que me trae, es hipertensión portal y esa vasodilatación esplácnica. Hay dos tipos de hepatorrenal. El tipo 1, deterioro rápido de la función renal en 2 semanas, alta mortalidad. El tipo 2, deterioro progresivo. Mortalidad también alta, pero menor que la tipo 1. Lo que les mencioné, miren, todo tiene que ver con lo que es la hipertensión portal y los mecanismos neurohumorales, los que finalmente en respuesta me producen vasoconstricción renal intrínseca de la arteriola aferente y me llevan a lo que es síndrome hepatorrenal. Es una sola fisiopatología, ¿no? La hipertensión portal me explica varios eventos fisiopatológicos. ¿Cómo se maneja el hepatorrenal? El hepatorrenal, ¿qué es lo que hay? Hay una vasoconstricción de las arteriolas aferentes renales. ¿Y qué es lo que le voy a dar? Le voy a dar sustancias vasoconstrictoras, pero vasoconstrictoras esplácnicas. La vasoconstricción esplácnica, de alguna manera, va a hacer que se inhiban las sustancias vasoconstrictoras renales y se perfunda mejor el riñón. O sea, el organismo, porque debe compensar algo, malogra otra cosa, como les digo. O sea, voy a vasoconstrictores acá esplácnicos. Lo mejor, acá tenemos opciones, ¿no? Aterlipresina con albúmina, que se prescribe esto en hospitalización general, medicina interna, porque sea por viendo venosa en bolos, y la noradrenalina con albúmina, que se prefiere en UCI. ¿Por qué? Porque se da en infusión, y ahí se puede mejorar, se puede dar mejor eso en UCI. ¿Ya? La cosa que son vasoconstrictores, y obviamente suspendo diuréticos, beta bloqueadores. Por más que pueden estar indicados, se suspende. Bueno, eso ha sido todo. Ha sido una revisión de la mayoría de complicaciones de la cirrosis hepática. Me interesa que sepan las indicaciones. En un cirrótico puede estar bien indicado, pero también tienen que saber cuándo no indicar el fármaco. Por más que pueda ser indicado a un hepato renal que tenga citis, tú dices, por la citis le doy diurético, pero no. Suspensión de espinolactona furosera. Igual, otros fármacos, beta bloqueadores, en pacientes con varices, pero ya con enfermedad terminal muy severa, también están contraindicados. O sea, es un manejo muy fino acá. El objetivo del manejo de cirrosis, ¿cuál es? Hacer que el paciente aguante y llegue al manejo definitivo, hasta el trasplante hepático final, ¿no? Eso ha sido todo. Espero que hayan entendido.